La arrogancia, que destruyó todo el lujo, el poder y el dinero, pueden comprar casi todo, menos el carácter de una persona. Esta es la historia de un hombre que construyó un imperio millonario con sus propias manos, pero vio todo derrumbarse por culpa de la arrogancia de la mujer que juró amar. Fiestas extravagantes, mansiones que quitan el aliento, viajes a los destinos más exclusivos del planeta. Todo parecía perfecto a los ojos del mundo. Pero detrás de las cortinas de seda y las sonrisas para las cámaras se escondía una realidad muy diferente. Humillaciones públicas, manipulaciones calculadas y una relación tóxica que transformaría la vida de este empresario exitoso en una verdadera pesadilla. ¿Puede el amor verdadero sobrevivir cuando el ego y la vanidad toman el control? Lo que están a punto de descubrir los dejará sin palabras. Permanezcan hasta el final y cuéntenos en los comentarios. ¿Han vivido o conocen a alguien que haya pasado por una situación similar? Ricardo Valente no nació en una cuna de oro. Su infancia transcurrió en un barrio obrero de las afueras de Buenos Aires, donde el dinero siempre fue escaso y los sueños parecían un lujo que pocos podían permitirse. Su padre trabajaba 12 horas diarias en una fábrica textil, mientras su madre limpiaba casas de familias adineradas para complementar el ingreso familiar. Desde muy joven, Ricardo comprendió que si quería cambiar su destino, tendría que hacerlo con sus propias manos. A los 15 años ya trabajaba después de clases, repartiendo periódicos en las madrugadas heladas del invierno porteño. Pero lo que realmente distinguía a Ricardo no era solo su capacidad de trabajo, sino su visión empresarial innata. A los 23 años, con los ahorros de años de sacrificio y un préstamo que le costó convencer a 3 bancos diferentes, abrió su primera tienda de tecnología en un local modesto del centro de la ciudad. Los primeros meses fueron devastadores. Hubo semanas donde apenas vendía lo suficiente para pagar el alquiler. Noches enteras sin dormir, calculando y recalculando números que simplemente no cuadraban. Pero Ricardo tenía algo que el dinero no puede comprar: determinación inquebrantable y una ética de trabajo que asombraba incluso a sus competidores más experimentados. Mientras otros empresarios cerraban sus puertas a las 6 de la tarde, Ricardo permanecía en su tienda hasta medianoche, aprendiendo sobre cada producto, cada tendencia del mercado, cada necesidad de sus clientes. Su gran oportunidad llegó cuando identificó, antes que nadie en su ciudad, el potencial de las importaciones directas de tecnología asiática. Fue un riesgo calculado que implicó invertir hasta el último peso que tenía. Durante 3 meses vivió prácticamente de fideos y café, esperando que llegara ese primer contenedor desde China. Cuando finalmente llegó la mercancía y comenzó a venderla a precios que ningún competidor podía igualar, todo cambió. En 6 meses abrió su segunda tienda. En un año tenía 5 locales distribuidos estratégicamente por la ciudad. A los 35 años, Ricardo Valente era dueño de una cadena de 30 tiendas de tecnología que se extendía por 3 provincias. Su fortuna personal alcanzó los $80 millones. Revistas de negocios lo entrevistaban, universidades lo invitaban a dar conferencias. Jóvenes empresarios lo consideraban un modelo a seguir. Ricardo Valente se había convertido en el símbolo viviente del sueño latinoamericano, el hombre que partiendo de cero llegó a la cima del éxito. Pero a pesar de todo ese éxito material, había un vacío en su vida. Las largas horas de trabajo, la dedicación obsesiva a sus negocios, habían dejado poco espacio para el amor. A sus 42 años, Ricardo era inmensamente rico, pero profundamente solitario. Sus amigos de la infancia se habían alejado, intimidados quizás por su éxito. Y las mujeres que se acercaban a él parecían más interesadas en su cuenta bancaria que en conocer al hombre detrás de la fortuna. Sin embargo, Ricardo nunca imaginó que su búsqueda del amor verdadero lo llevaría al peor error de su vida:
un error que pondría en riesgo no solo su fortuna, sino también su reputación, su paz mental y todo aquello por lo que tanto había luchado. Fue en una gala benéfica en el exclusivo Hotel Alvear Palace, donde sus caminos se cruzaron. Ricardo había sido invitado como uno de los principales donantes de la fundación que organizaba el evento. Esa noche, vestido con un traje italiano hecho a medida, se encontraba en el salón principal, algo incómodo entre la élite social porteña que lo rodeaba, y entonces la vio. Vanessa Montenegro apareció en el salón como si las luces del lugar hubieran sido diseñadas exclusivamente para ella. Vestido negro de alta costura, cabello oscuro recogido con elegancia estudiada y una sonrisa que parecía guardar 1000 secretos. Tenía 31 años, 11 menos que Ricardo, y una presencia que dominaba cualquier espacio donde entraba. Vanessa no era desconocida en los círculos de la alta sociedad. Provenía de una familia que alguna vez tuvo dinero, pero que había perdido gran parte de su fortuna en malas inversiones. Sin embargo, ella se había convertido en una figura habitual de eventos exclusivos, siempre fotografiada en las páginas de sociales de las revistas más prestigiosas. El encuentro fue casi cinematográfico. Ricardo estaba junto a la barra cuando ella se acercó, aparentemente para pedir una copa de champán. Sus miradas se cruzaron y Vanessa le dedicó esa sonrisa que había perfeccionado durante años. Le preguntó si era el famoso Ricardo Valente del que tanto había oído hablar. Para un hombre como Ricardo, acostumbrado al mundo rudo de los negocios, pero inexperto en los juegos de seducción de la alta sociedad, fue como quedar hipnotizado. Vanessa tenía un don para hacer que cada palabra sonara importante, cada opinión pareciera inteligente. Hablaba de arte, de cultura, de filosofía. Mencionaba artistas y escritores que Ricardo apenas conocía. Esa noche conversaron durante horas. Vanessa le contó sobre su pasión por el arte contemporáneo, sus viajes por Europa, su sueño de abrir una galería de arte. Ricardo, cautivado, le habló de sus humildes orígenes, de su lucha por construir su imperio, y por primera vez en años sintió que alguien realmente lo escuchaba, no al millonario, sino al hombre. Lo que Ricardo no sabía era que Vanessa había investigado minuciosamente sobre él antes de ese encuentro aparentemente casual. Sabía exactamente cuánto valía su imperio. Conocía sus gustos, sus debilidades, sus anhelos. Ese encuentro no fue producto del destino, fue el resultado de una planificación meticulosa. Los primeros meses fueron como un cuento de hadas. Ricardo la llevaba a los mejores restaurantes de Buenos Aires. Viajaron a París, a Roma, a Nueva York. En cada ciudad, Vanessa lo guiaba por galerías de arte y boutiques exclusivas. Le enseñaba sobre vinos caros, sobre haute couture, sobre todo ese mundo de lujo que él había construido económicamente, pero nunca había experimentado culturalmente. Para Ricardo, que había pasado los últimos 20 años enfocado únicamente en construir su fortuna, esta nueva vida era embriagadora. Vanessa parecía ser exactamente lo que necesitaba: sofisticada, culta, hermosa, y lo mejor de todo, o al menos eso creía él, era que parecía amarlo por quien era, no por lo que tenía. En los 6 meses de su primer encuentro, Ricardo le propuso que se mudara con él a su penthouse, en el barrio más exclusivo de Buenos Aires. Vanessa aceptó, pero con una condición: quería redecorar completamente el apartamento. Según ella, el lugar reflejaba el gusto de un empresario exitoso, pero carecía de refinamiento cultural. Ricardo accedió sin pensarlo 2 veces. En 3 meses, Vanessa había gastado más de $500,000 en muebles de diseñadores italianos, obras de arte contemporáneo y una remodelación completa. Cuando Ricardo vio las facturas, sintió un ligero malestar en el estómago, pero Vanessa lo tranquilizó con besos y palabras dulces, asegurándole que ahora tenían un hogar digno de su éxito.
pero había momentos, pequeños destellos de algo que no cuadraba del todo. Una noche, cuando Ricardo sugirió cenar con algunos de sus amigos de la infancia, Vanessa puso mala cara. Dijo que prefería que socializaran con gente de su nivel, personas que pudieran entender su estilo de vida. Ricardo se rió, pensando que estaba bromeando. No lo estaba, y ahora queremos saber su opinión. ¿Creen que Ricardo debió haber prestado atención a estas primeras señales de alarma? ¿Alguna vez han ignorado advertencias similares en sus propias relaciones? Déjenos sus comentarios. Los cambios fueron sutiles al principio, tan graduales que Ricardo apenas los notaba. Vanessa comenzó a hacer comentarios despectivos sobre sus empleados, sobre cómo hablaban, cómo se vestían, su falta de sofisticación. Cuando Ricardo organizó una cena con los gerentes de sus tiendas, personas que lo habían acompañado durante años en la construcción de su imperio, Vanessa se mostró distante durante toda la velada. Después de la cena, en el auto de regreso a casa, ella estalló. Le dijo que no podía creer que él considerara apropiado mezclar su círculo social actual con personas tan ordinarias, que ella tenía un estándar que mantener, una reputación que cuidar. Ricardo intentó explicarle que esas personas eran como familia para él, que le habían sido leales cuando no tenía nada. Vanessa simplemente respondió que precisamente por eso debería mantener las distancias ahora que lo tenía todo. Los gastos de Vanessa se volvieron cada vez más extravagantes. Un día llegó a casa con 10 bolsas de una boutique exclusiva, $50,000 en ropa que según ella necesitaba para un evento benéfico. Cuando Ricardo mostró preocupación por el gasto, ella lo acusó de ser tacaño, de querer que se viera mal frente a la sociedad. Lo comparó con otros hombres exitosos, que trataban a sus parejas como reinas, que no cuestionaban cada compra. Ricardo intentaba justificar todo. Se decía a sí mismo que Vanessa simplemente estaba acostumbrada a un cierto estilo de vida, que él debía ser más comprensivo. Después de todo, ¿no había trabajado tan duro precisamente para disfrutar de su éxito? ¿No era natural que su pareja quisiera disfrutarlo también? Pero los amigos de Ricardo comenzaron a notar cambios en él. Su hermana Claudia, que lo había apoyado durante todos sus años de lucha, intentó hablar con él. Le dijo que Vanessa parecía estar cambiándolo, que ya no era el mismo hombre humilde y trabajador de antes. Ricardo se enojó con su hermana, defendió a Vanessa con vehemencia. Esa fue la primera vez en 30 años que alzaba la voz a Claudia. El punto de quiebre llegó una tarde en el country club exclusivo, donde Vanessa insistió en que se hicieran socios. Ricardo estaba en una reunión de negocios cuando recibió una llamada urgente del gerente del club. Vanessa había tenido un incidente con uno de los empleados. Cuando Ricardo llegó al club, encontró una escena que lo dejó helado. Vanessa estaba gritándole a un joven mesero que no tendría más de 25 años. El chico estaba visiblemente nervioso, con lágrimas en los ojos. Aparentemente había derramado accidentalmente unas gotas de vino blanco en el bolso de diseñador de Vanessa. Lo que más impactó a Ricardo no fue el accidente en sí, sino la forma en que Vanessa trataba al joven. Lo llamaba incompetente, torpe. Le decía que alguien como él no debería estar trabajando en un lugar tan exclusivo. Exigía que lo despidieran inmediatamente. El gerente intentaba calmar la situación, pero Vanessa estaba fuera de control. Ricardo se acercó, intentó suavizar las cosas. Le dijo al mesero que no se preocupara, que él pagaría por la limpieza del bolso. Pero Vanessa lo interrumpió bruscamente. Le dijo que no interviniera, que ella sabía cómo manejar a la gente de servicio. Esas palabras, gente de servicio. Ricardo sintió algo revolver en su estómago. Recordó los días en que su madre limpiaba casas, los días en que él mismo trabajaba repartiendo periódicos. Recordó la dignidad con la que sus padres habían enfrentado años de trabajo duro, nunca quejándose, siempre con la frente en alto. Y aquí estaba la mujer que amaba, tratando a un trabajador
como si fuera basura por un simple accidente. Por primera vez desde que conoció a Vanessa, Ricardo sintió algo diferente al amor. Sintió vergüenza, pero aún no estaba listo para enfrentar la verdad. Aún no estaba preparado para admitir que tal vez se había equivocado completamente sobre quién era realmente la mujer con la que compartía su vida. Queremos agradecerles enormemente por permanecer con nosotros hasta este punto de la historia. Lo mejor y lo más impactante está aún por venir. No se vayan, porque lo que descubrirán a continuación va a revelar hasta dónde puede llegar la arrogancia cuando no tiene límites. Lo que Ricardo no sabía era que alguien había grabado toda la escena del country club con su teléfono celular. En cuestión de horas, el video estaba circulando por WhatsApp entre los miembros del club. Para la mañana siguiente, ya había llegado a las redes sociales. El video se volvió viral de una manera que nadie podría haber anticipado. En 72 horas, había alcanzado más de 5 millones de reproducciones. Los comentarios eran despiadados. La gente no solo criticaba a Vanessa, también cuestionaban el juicio de Ricardo por estar con alguien así. Programas de televisión discutían el caso. Columnistas escribían artículos sobre la arrogancia de la clase alta. Vanessa se convirtió en el símbolo de todo lo que la gente común odiaba de los ricos. Memes circulaban por toda Latinoamérica. Su cara estaba en todas partes. Y por asociación, la reputación de Ricardo también comenzó a sufrir. Clientes empezaron a cuestionar si querían hacer negocios con alguien cuya pareja trataba así a los trabajadores. Ricardo intentó hacer control de daños. Publicó un comunicado disculpándose en nombre de Vanessa, ofreciendo una compensación generosa al mesero. Pero Vanessa se enfureció cuando se enteró. Lo acusó de haberla traicionado, de ponerse del lado de extraños contra ella. Dijo que el mesero debería sentirse agradecido de que alguien de su estatura siquiera le prestara atención. Las cosas empeoraron cuando una revista de chismes publicó una entrevista con personas que habían trabajado en el servicio doméstico de su penthouse. Las historias que contaban eran escalofriantes. Hablaban de cómo Vanessa los trataba como seres inferiores, cómo les gritaba por los errores más insignificantes, cómo nunca les dirigía la palabra directamente, sino que les dejaba notas con órdenes y críticas. Una de las empleadas domésticas, una mujer llamada Rosa, que había trabajado con ellos durante casi un año, contó una historia particularmente desgarradora. Un día, su hijo pequeño tuvo que ser hospitalizado de emergencia. Rosa pidió permiso para salir temprano. Vanessa no solo se lo negó, sino que la amenazó con despedirla si se atrevía a abandonar sus labores. Rosa tuvo que elegir entre su trabajo y su hijo. Eligió a su hijo, y Vanessa la despidió en el acto. Cuando Ricardo leyó esa historia, sintió que algo se rompía dentro de él. Recordó a Rosa, una mujer humilde y trabajadora que siempre hacía su trabajo con dedicación. No tenía idea de que Vanessa la había tratado de esa manera. Nunca se lo había mencionado. De hecho, Vanessa le había dicho que Rosa había renunciado porque había encontrado un trabajo mejor. La presión pública se intensificó. Los socios comerciales de Ricardo comenzaron a expresar su preocupación. Algunos de sus clientes corporativos más importantes cancelaron reuniones. Las acciones de su empresa, aunque no cotizaba en bolsa públicamente, comenzaron a verse afectadas en valoraciones privadas. El escándalo estaba costándole millones. Pero lo que más le dolía a Ricardo no era el dinero, era la traición a sus propios valores. Él había construido su empresa sobre principios de respeto y trato justo a los empleados. Siempre se había enorgullecido de que en sus tiendas los trabajadores recibieran salarios dignos y beneficios superiores al promedio del mercado. Y ahora, su propia pareja estaba destruyendo todo eso. Una noche, después de una junta particularmente difícil con su equipo directivo, Ricardo confrontó a Vanessa.
Le preguntó directamente por qué había mentido sobre Rosa, por qué la había tratado de esa manera. La respuesta de Vanessa lo dejó helado. Ella le dijo, con una frialdad que nunca antes había mostrado, que gente como Rosa estaba ahí para servir y que si no podían cumplir con sus obligaciones, no merecían el privilegio de trabajar para alguien de su nivel. No mostró ni un ápice de remordimiento. No entendía por qué Ricardo estaba tan alterado. Después de todo, según ella, solo estaba manteniendo los estándares apropiados. Ricardo se dio cuenta en ese momento de algo aterrador. La mujer que amaba, o que creía amar, no tenía empatía. La sofisticación que tanto lo había atraído no era más que una máscara para ocultar una profunda arrogancia y falta de humanidad. Pero aún así, atrapado en la negación y tal vez en el temor a admitir su error, decidió darle una última oportunidad. Fue la peor decisión que pudo haber tomado, porque lo peor aún estaba por llegar. Los meses siguientes fueron una montaña rusa emocional para Ricardo. Por un lado, intentaba reparar el daño a su reputación empresarial. Organizó conferencias de prensa, hizo donaciones a organizaciones de trabajadores, incluso creó un programa de becas en nombre de Rosa para hijos de empleados domésticos. Pero por otro lado, en casa, seguía viviendo con la fuente de todo ese caos. Su hermana Claudia intentó hablar con él nuevamente. Esta vez fue más directa, casi desesperada. Le dijo que Vanessa lo estaba destruyendo, que tenía que abrir los ojos antes de que fuera demasiado tarde. Ricardo la escuchó en silencio y por primera vez no la defendió con vehemencia, pero tampoco tomó acción. Su mejor amigo de la universidad, Martín, quien había sido testigo de toda su trayectoria, desde los días de pobreza hasta el éxito millonario, también intervino. Una noche, después de varias copas de whisky, le dijo algo que Ricardo nunca olvidaría. Ricardo, construiste un imperio desde cero, enfrentaste competidores despiadados, sobreviviste crisis económicas, pero una mujer hermosa te tiene completamente ciego. Ricardo sabía que tenían razón, pero había algo en él que se resistía a admitir el error. Tal vez era orgullo, tal vez miedo a la soledad, o quizás simplemente la esperanza irracional de que Vanessa cambiaría. Después de todo, cuando estaban solos, ella podía ser encantadora. Le decía que lo amaba, que el mundo no los entendía, que eran ellos dos contra todos. Vanessa había desarrollado una estrategia casi perfecta. Cada vez que Ricardo mostraba señales de alejarse, ella cambiaba de táctica. Se volvía vulnerable, le contaba historias de su difícil infancia, de cómo había tenido que luchar para mantener las apariencias después de que su familia perdió su fortuna. Le decía que solo actuaba así porque tenía miedo de volver a ser pobre, de ser vista como inferior. Y Ricardo, con su gran corazón, se conmovía. Pensaba que tal vez podía ayudarla a sanar esas heridas, que con paciencia y amor podría transformarla en una mejor persona. No se daba cuenta de que estaba siendo manipulado con una precisión quirúrgica. Mientras tanto, los gastos de Vanessa seguían escalando. Ahora insistía en que necesitaban una casa de campo en Punta del Este, el balneario más exclusivo de Sudamérica. Le mostró propiedades que costaban entre 3 y 5 millones de dólares. Cuando Ricardo sugirió que tal vez era un gasto innecesario, ella montó en cólera. Lo acusó de ser mezquino, de querer mantenerla encerrada en Buenos Aires, mientras otros hombres exitosos llevaban a sus parejas a vacacionar en los lugares más glamorosos del mundo. Mencionó específicamente a otros empresarios, comparándolo con ellos de manera que lo hacían sentir inadecuado a pesar de su inmensa fortuna. Ricardo terminó comprando una villa en Punta del Este por 4 millones de dólares. Vanessa insistió en amueblarla completamente antes de la temporada de verano, gastando otros $700,000 en decoración.
Cuando el contador de Ricardo expresó preocupación por el nivel de gastos personales, Vanessa convenció a Ricardo de que el contador era demasiado conservador y que debería ser reemplazado. Las señales de alarma estaban por todas partes. El equipo directivo de Ricardo notaba que estaba distraído en las reuniones, que tomaba decisiones impulsivas que nunca antes habría considerado. Sus márgenes de ganancia comenzaron a disminuir porque estaba sacando grandes sumas de dinero de la empresa para financiar el estilo de vida de Vanessa. Pero quizás la señal más clara llegó de una fuente inesperada. El padre de Ricardo, ya en sus 70 años, pidió hablar con su hijo. Ese hombre, que había trabajado 12 horas al día durante 40 años en una fábrica textil, que nunca se había quejado de su suerte, que había criado a sus hijos con dignidad a pesar de la pobreza, le dijo algo simple pero devastador. «Hijo», me dijo con los ojos húmedos, «pasé toda mi vida trabajando para que tú tuvieras oportunidades que yo nunca tuve. Te vi construir todo esto con sacrificio y honestidad. No dejes que alguien destruya en 2 años lo que te tomó 20 construir. El dinero se recupera, pero el carácter, una vez perdido, es difícil de recuperar». Ricardo abrazó a su padre y lloró por primera vez en años. Sabía que tenía razón, sabía que todos tenían razón, pero aún no estaba listo para tomar la decisión que debía tomar. Y ese titubeo, esa incapacidad para actuar a tiempo, estaba a punto de costarle mucho más de lo que jamás imaginó. La verdad comenzó a revelarse de la manera más inesperada. Ricardo estaba revisando los extractos bancarios de fin de año cuando notó algo extraño. Había transferencias que no reconocía, montos significativos que salían de una cuenta conjunta que había abierto con Vanessa 6 meses atrás. Al principio pensó que era un error del banco, pero cuando llamó para aclarar la situación, le confirmaron que todas las transferencias habían sido autorizadas con la firma digital de Vanessa. Eran casi $2 millones distribuidos en docenas de transacciones durante los últimos 6 meses. Ricardo sintió que el piso se abría bajo sus pies. Confrontó a Vanessa esa misma noche. Ella, con una calma escalofriante, le explicó que había hecho algunas inversiones que, según ella, multiplicarían ese dinero. Cuando Ricardo preguntó en qué exactamente había invertido, las respuestas de Vanessa fueron vagas, evasivas. Decidido a llegar al fondo del asunto, Ricardo contrató a un investigador privado. Lo que descubrió en las siguientes semanas fue peor que sus peores pesadillas. Vanessa no había hecho ninguna inversión. El dinero había sido gastado en un estilo de vida secreto que Ricardo desconocía por completo. Había alquilado un apartamento privado en el barrio de Recoleta, supuestamente como su estudio personal. Pero ese apartamento era en realidad un nido de lujo donde organizaba fiestas extravagantes con personas que Ricardo nunca había conocido. Los reportes del investigador incluían fotografías de Vanessa entrando y saliendo de ese lugar con hombres diferentes en múltiples ocasiones. Había comprado un automóvil deportivo de lujo a nombre de un amigo que, según descubrió Ricardo, era en realidad uno de sus amantes. Había gastado cientos de miles de dólares en joyas, algunas de las cuales nunca le había mostrado a Ricardo porque las guardaba en ese apartamento secreto. Pero lo más devastador fue descubrir que Vanessa había abierto líneas de crédito usando el nombre y la garantía financiera de Ricardo. Había acumulado deudas por casi $1 millón adicional en tarjetas de crédito premium que Ricardo ni siquiera sabía que existían. Los estados de cuenta revelaban compras en ciudades donde Ricardo nunca había estado con ella. Miami, París, Milán. El investigador también descubrió algo que haría que todo cobrara sentido. Vanessa había estado en contacto constante con un consultor de imagen y estilo de vida de la alta sociedad. Esta persona, básicamente, le había enseñado cómo manipular a hombres ricos.
Había correos electrónicos, mensajes, incluso sesiones de coaching sobre cómo mantener a Ricardo enganchado mientras maximizaba su acceso a su fortuna. Ricardo leyó esos mensajes con una mezcla de horror y fascinación mórbida. En ellos, Vanessa discutía abiertamente sus estrategias, cuándo mostrarse vulnerable para generar lástima, cuándo mostrarse enojada para intimidar, cómo usar el sexo como herramienta de control. Hablaba de Ricardo no como de un ser humano, sino como de un recurso a ser explotado. Uno de los mensajes decía textualmente: «El tonto sigue creyendo que lo amo. Es casi patético lo fácil que es manejarlo. Cada vez que cuestiona algo, solo tengo que llorar un poco y mencionar mi difícil pasado, y cae rendido a mis pies. En unos meses más, habré asegurado suficiente para independizarme completamente». Ricardo sintió que su mundo se derrumbaba. Todo había sido una mentira. Cada palabra dulce, cada gesto de afecto, cada momento de aparente intimidad, todo había sido una actuación meticulosamente calculada. No era solo el dinero lo que le habían robado, era su dignidad, su confianza, su capacidad de creer en el amor. Pero había más. El investigador descubrió que algunos de los amigos de Vanessa en su círculo social secreto eran en realidad competidores comerciales de Ricardo. Ella había estado compartiendo información confidencial sobre sus negocios, sobre estrategias de expansión, sobre negociaciones en curso. Sin saberlo, Ricardo había estado viviendo con un caballo de Troya corporativo. El daño total, cuando Ricardo finalmente logró calcularlo con su equipo de contadores y abogados, ascendía a casi $6 millones en gastos directos, fraudes y pérdidas comerciales derivadas de la información filtrada. Pero el costo emocional era incalculable. Ricardo pasó varios días encerrado en su oficina, sin dormir, revisando cada detalle, cada mentira, cada momento en que había sido engañado. Se preguntaba cómo no lo había visto antes, cómo había sido tan ingenuo, tan estúpido. El hombre que había construido un imperio a base de astucia empresarial había sido completamente manipulado en su vida personal. Cuando finalmente estuvo listo para confrontar a Vanessa con toda la evidencia, descubrió algo que lo golpeó como un puñetazo final. Ella ya no estaba en el penthouse. Se había ido, llevándose todas sus pertenencias y varias piezas de arte valiosas que técnicamente pertenecían a Ricardo. Dejó una nota, breve, fría, desprovista de cualquier rastro de la mujer encantadora que Ricardo creyó conocer. Decía simplemente: «Gracias por todo. Fue divertido mientras duró». Lo peor de todo era que ni siquiera se había molestado en firmarla. Ricardo pensó que ya había tocado fondo. Estaba equivocado. 2 semanas después de que Vanessa desapareciera, recibió una llamada de su director de tecnología. Había detectado un acceso no autorizado a los servidores de la empresa. Alguien había estado descargando información confidencial durante meses. La investigación informática forense reveló que los accesos se habían hecho desde la computadora personal de Ricardo, específicamente durante horarios en que él estaba en reuniones o viajando. Vanessa había tenido acceso físico a su laptop y había sido lo suficientemente inteligente como para instalar software de acceso remoto sin que él lo notara. Pero la revelación más devastadora llegó cuando uno de los empleados más antiguos de Ricardo, Miguel Torres, pidió hablar con él en privado. Miguel había sido el primer gerente que Ricardo contrató cuando abrió su tercera tienda. Un hombre leal que había crecido junto con la empresa durante casi 15 años. Miguel entró a la oficina visiblemente nervioso. Le costó varios minutos encontrar las palabras correctas. Finalmente, le confesó a Ricardo algo que había estado guardando durante meses por miedo a las consecuencias. Había visto a Vanessa en múltiples ocasiones con Sebastián Márquez, el CEO de Tecnomundo, el principal competidor de las empresas de Ricardo.
Al principio, Miguel pensó que eran encuentros casuales, pero una noche, saliendo tarde del trabajo, los vio juntos en un restaurante apartado, conversando intensamente sobre documentos que reconoció como planes de expansión de la empresa de Ricardo. Estaban en una mesa del fondo, comportándose como si fueran amantes, no socios de negocios. Ricardo sintió que su sangre se congelaba. Sebastián Márquez no era solo un competidor cualquiera, era alguien con quien Ricardo había tenido conflictos profesionales durante años. Márquez había intentado comprar varias de las tiendas de Ricardo, había tratado de robar a sus mejores empleados, había difundido rumores sobre la estabilidad financiera de sus empresas, contrató nuevamente al investigador privado, esta vez con un enfoque específico en la relación entre Vanessa y Márquez. Lo que descubrió fue una traición de proporciones cinematográficas. Vanessa y Márquez se conocían desde mucho antes de que ella conociera a Ricardo. De hecho, habían sido amantes durante casi 2 años. El plan había sido de Márquez desde el principio. Sabiendo que no podía vencer a Ricardo en el mercado de manera convencional, había orquestado algo mucho más siniestro. Convenció a Vanessa de seducir a Ricardo, infiltrarse en su vida y extraer información que le daría a Tecnomundo una ventaja competitiva decisiva. Las fotografías y registros telefónicos mostraban que Vanessa y Márquez nunca dejaron de verse durante todo el tiempo que ella estuvo con Ricardo. Los encuentros eran cuidadosamente coordinados. Ella le pasaba información sobre contratos en negociación, sobre proveedores, sobre planes de apertura de nuevas tiendas. Márquez usaba esa información para adelantarse a Ricardo en cada movimiento. De repente todo cobraba sentido. Los últimos 2 años de frustraciones comerciales, de contratos perdidos inexplicablemente, de proveedores que súbitamente preferían trabajar con la competencia. No había sido mala suerte ni cambios en el mercado. Había sido sabotaje sistemático. Ricardo descubrió que Tecnomundo había usado la información filtrada para expandirse agresivamente en los mercados que él había planeado penetrar. Habían abierto tiendas en ubicaciones estratégicas semanas antes que él. Habían ofrecido contratos a proveedores clave con términos que solo podrían haber conocido si tuvieran acceso a las negociaciones privadas de Ricardo. El daño económico derivado de esta información filtrada se estimaba en más de $20 millones en oportunidades perdidas y contratos que fueron a la competencia. Pero eso no era lo peor. Lo peor era que Vanessa había grabado conversaciones privadas con Ricardo, momentos íntimos donde él expresaba dudas sobre sus decisiones comerciales, miedos sobre la competencia, incluso inseguridades personales. Márquez había usado esas grabaciones para conocer exactamente cómo pensaba Ricardo, cuáles eran sus puntos débiles, cómo presionarlo en negociaciones. Era espionaje industrial de la forma más personal y destructiva posible. Ricardo no solo había sido traicionado como pareja, había sido violado en su privacidad más íntima, convertido en un libro abierto para su peor enemigo. Una noche, revisando toda la evidencia acumulada, Ricardo encontró un mensaje de texto entre Vanessa y Márquez que lo destrozó completamente. Vanessa le escribía: «A veces casi me da pena. Es tan patético, tan necesitado de afecto. Realmente creyó que alguien como yo podría amarlo». La respuesta de Márquez fue aún peor. «Sigue actuando un poco más. Necesitamos la información sobre el acuerdo de Indonesia antes de que lo cierre». Ricardo había mencionado ese acuerdo de Indonesia solo una vez, en una noche después de hacer el amor con Vanessa. Un momento de intimidad que él creyó privado y especial. Ella lo había grabado. 3 días después, Tecnomundo había contactado a los mismos proveedores indonesios y les había ofrecido mejores términos, robándole el contrato que Ricardo había tardado 6 meses en negociar. Pero había un último giro del cuchillo. El investigador descubrió que Vanessa no solo había recibido dinero de Ricardo, sino también
Pagos sustanciales de Márquez. Depósitos mensuales por $50,000 durante casi 2 años. Esencialmente, ambos hombres habían estado financiando su lujoso estilo de vida, pero solo uno de ellos lo sabía. El acuerdo que tenían era simple. Vanessa extraería información y recibiría un porcentaje de las ganancias que Tecnomundo obtuviera de esa información. Era literalmente una operación de espionaje corporativo con beneficios compartidos. Y Ricardo, el hombre que había construido todo desde cero, había sido el objetivo perfecto, exitoso, solitario y desesperado por amor. Ricardo Valente no era el tipo de hombre que se quedaba de brazos cruzados. Después del shock inicial, después de las noches de insomnio y la devastación emocional, algo cambió dentro de él. La tristeza se transformó en determinación. Si Vanessa y Márquez pensaron que podían destruirlo y salir impunes, estaban gravemente equivocados. Contrató al mejor bufete de abogados de Buenos Aires, especialistas en derecho corporativo y casos de fraude. El equipo legal revisó meticulosamente toda la evidencia recopilada por el investigador privado. Grabaciones, extractos bancarios, correos electrónicos, mensajes de texto, fotografías. Era un caso sólido, pero también extremadamente complejo. La primera demanda fue contra Vanessa por fraude, apropiación indebida y violación de confianza. Ricardo exigía no solo la devolución de los $6 millones que ella había robado directamente, sino también compensación por daños emocionales y reputacionales. Los abogados estimaban que el caso total podría alcanzar los $15 millones. Simultáneamente, presentó una demanda separada contra Sebastián Márquez y Tecnomundo por espionaje industrial, competencia desleal y apropiación de información comercial confidencial. Esta demanda era aún más sustancial. Ricardo buscaba $50 millones en compensación por las oportunidades de negocio perdidas y daños a su empresa. Vanessa no se quedó callada. Contrató sus propios abogados, un equipo conocido por su agresividad y falta de escrúpulos. Su estrategia fue atacar la reputación de Ricardo públicamente, mientras se defendían en privado en las cortes. Comenzaron a filtrar historias a la prensa, pintando a Ricardo como un hombre controlador y abusivo. Según la narrativa de Vanessa, ella había sido prácticamente una prisionera en su relación. Alegaba que Ricardo la había aislado de sus amigos y familia, que la controlaba financieramente, que la había forzado a firmar documentos sin leerlos. Incluso insinuó, sin pruebas, que había sufrido abuso emocional durante su tiempo juntos. Los medios de comunicación se volvieron locos con la historia. Era el caso perfecto para generar titulares. Millonario contra su expareja. Acusaciones de fraude y espionaje. Drama de alto perfil. Programas de televisión dedicaron horas a debatir el caso. Columnistas tomaron bandos. Las redes sociales explotaron con opiniones divididas. La abogada principal de Vanessa, una mujer llamada doctora Cristina Romero, conocida por defender casos imposibles, dio entrevistas en todos los canales principales. Presentó a Vanessa como una víctima, una mujer que había cometido errores, sí, pero solo porque estaba atrapada en una relación con un hombre poderoso que la había manipulado. La contraofensiva de los abogados de Ricardo fue metódica y devastadora. Comenzaron a presentar evidencia en las audiencias preliminares. Los mensajes entre Vanessa y Márquez, donde discutían abiertamente sus planes, los registros bancarios que mostraban los pagos sistemáticos, las grabaciones donde Vanessa se burlaba de Ricardo con sus cómplices. Pero Vanessa tenía un as bajo la manga. En una conferencia de prensa sorpresiva, anunció que estaba embarazada. Afirmaba que el bebé era de Ricardo, concebido justo antes de su separación. La noticia explotó como una bomba en los medios. Ahora no solo era un caso de fraude, sino un drama que involucraba a un bebé no nacido. Ricardo quedó en shock. Si era verdad,
cambiaría todo. No importaba cuánto daño le hubiera hecho Vanessa, si había un hijo suyo en camino, tendría que reconsiderar todo. Sus abogados le aconsejaron cautela, pero Ricardo insistió en una prueba de paternidad inmediata. Vanessa se negó inicialmente, alegando que era una invasión a su privacidad y que la sola petición demostraba la desconfianza y crueldad de Ricardo. Pero cuando el juez ordenó la prueba como parte del proceso legal, no tuvo más remedio que acceder. Los resultados tardarían semanas y durante ese tiempo la presión sobre Ricardo fue inmensa. Mientras tanto, el caso contra Tecnomundo avanzaba por caminos separados. Sebastián Márquez negó categóricamente cualquier participación en un esquema de espionaje. Sus abogados argumentaban que cualquier información que Tecnomundo hubiera obtenido había sido a través de investigación legal de mercado, no de información robada. Pero los abogados de Ricardo tenían los mensajes, tenían las transferencias de dinero de Márquez a Vanessa. Tenían testimonios de empleados que habían visto documentos confidenciales en las oficinas de Tecnomundo, documentos que solo podrían haber venido de los archivos internos de Ricardo. La batalla se intensificó cuando Ricardo logró obtener una orden judicial para revisar los servidores de Tecnomundo. Los forenses informáticos descubrieron archivos que contenían información que coincidía exactamente con documentos de los servidores de Ricardo. Las fechas de creación de los archivos en Tecnomundo eran apenas días después de que esa información fuera generada en las empresas de Ricardo. Márquez comenzó a mostrar nerviosismo. Sus acciones en Tecnomundo cayeron un 15% cuando la noticia del descubrimiento forense se filtró a la prensa. Los inversores estaban preocupados. Si se demostraba que la empresa había participado en espionaje industrial, las consecuencias legales y financieras serían catastróficas. Finalmente llegaron los resultados de la prueba de paternidad. Ricardo los abrió en presencia de sus abogados, con las manos temblando. El bebé no era suyo. La probabilidad de paternidad era 0%. Vanessa había mentido incluso sobre eso, probablemente en un último intento desesperado por generar simpatía pública y complicar el caso legal. Cuando los resultados se hicieron públicos, la marea de opinión pública finalmente comenzó a cambiar. Incluso aquellos que habían simpatizado con Vanessa empezaron a cuestionar su credibilidad. Si había mentido sobre algo tan fundamental como un embarazo, ¿qué más había sido mentira? Los abogados de Vanessa intentaron controlar el daño, pero era demasiado tarde. El caso se estaba volviendo en su contra, y con cada día que pasaba, más evidencia salía a la luz. Testimonios de personas que la habían visto con Márquez, registros de hoteles donde se habían registrado juntos, incluso videos de seguridad de edificios corporativos que mostraban a Vanessa entrando a las oficinas de Tecnomundo. El escándalo que envolvió a Ricardo Valente tuvo repercusiones que fueron mucho más allá de las salas de tribunal. Su vida personal quedó destrozada, sí, pero el impacto en su imperio empresarial fue igualmente devastador. Durante los meses que duró la batalla legal más intensa, perdió 3 contratos importantes con clientes corporativos que preferían mantenerse alejados de la controversia. Su cadena de tiendas de tecnología sufrió una caída del 28% en las ventas durante el primer trimestre después de que el escándalo se hiciera público. Los consumidores, influenciados por la cobertura mediática negativa, comenzaron a preferir a la competencia. Irónicamente, Tecnomundo fue uno de los beneficiarios de esta migración de clientes, hasta que las acusaciones de espionaje salieron a la luz. Ricardo tuvo que cerrar 5 de sus 30 tiendas, la primera vez en su carrera que tenía que retroceder en lugar de expandirse. Despidió a casi 120 empleados, una decisión que lo destrozó porque siempre se había enorgullecido de crear empleos, no de destruirlos. Cada carta de despido que firmó se sintió como una traición a sus propios principios. Pero quizás el daño más profundo
fue emocional. Ricardo pasó por periodos de depresión severa. Hubo noches en las que se quedaba despierto hasta el amanecer, reviviendo cada momento con Vanessa, preguntándose en qué punto se había vuelto tan ciego, cómo había ignorado tantas señales obvias. Su familia fue su salvación. Claudia, su hermana, prácticamente se mudó con él durante los peores meses. Cocinaba para él, se aseguraba de que comiera, lo obligaba a salir de la casa aunque fuera solo para dar una caminata. Su padre, ya anciano, lo visitaba cada domingo y simplemente se sentaba con él en silencio. Una presencia reconfortante que no requería palabras. Ricardo también buscó terapia profesional, algo que antes habría considerado innecesario o incluso vergonzoso. Pero el trauma de la traición había sido tan profundo que reconoció que necesitaba ayuda para procesarlo. En las sesiones comenzó a entender patrones en su comportamiento que lo habían hecho vulnerable. Su terapeuta le ayudó a ver que su necesidad de validación externa, resultado de años de sentirse inferior por sus orígenes humildes, lo había hecho un objetivo perfecto para alguien como Vanessa, que su desesperación por ser amado por quien era, no por lo que tenía, había nublado su juicio de manera fundamental. Gradualmente, Ricardo comenzó a reconstruir su vida. No fue rápido ni fácil. Hubo retrocesos, días malos donde la amargura y la ira lo consumían, pero también hubo progreso. Comenzó a reconectar con viejos amigos que había abandonado durante su tiempo con Vanessa. Se reconcilió con empleados que había alejado bajo su influencia. Una de las cosas más poderosas que hizo fue buscar personalmente a Rosa, la empleada doméstica que Vanessa había despedido cuando su hijo estaba enfermo. La encontró trabajando en 2 empleos diferentes para poder pagar las cuentas médicas de su hijo. Ricardo no solo le ofreció volver a trabajar con él, sino que pagó todas las deudas médicas de su hijo y estableció un fondo educativo para el niño. Esa acción, más que cualquier otra cosa, comenzó a restaurar su reputación pública. Las personas vieron que el verdadero Ricardo Valente, el hombre que se había levantado desde la pobreza y nunca había olvidado sus raíces, seguía ahí debajo de todo el daño y el dolor. En el frente legal, las cosas también comenzaron a resolverse. Vanessa, enfrentando evidencia abrumadora y con su credibilidad destruida después de la mentira del embarazo, finalmente aceptó un acuerdo fuera de la corte. Tuvo que devolver 4 millones de los 6 millones que había robado, lo máximo que los abogados de Ricardo pudieron recuperar dado que gran parte del dinero ya había sido gastado. Más importante aún, tuvo que firmar un acuerdo de no divulgación y admitir públicamente su fraude. La declaración fue breve pero significativa. Admito haber engañado a Ricardo Valente con intenciones fraudulentas y pido disculpas por el daño causado. Esas palabras, aunque forzadas por la ley, le dieron a Ricardo un cierto cierre. El caso contra Tecnomundo y Sebastián Márquez fue más complicado y largo. Tomó casi 2 años completos llegar a un veredicto. Finalmente, el juez falló a favor de Ricardo, determinando que efectivamente había habido espionaje industrial y competencia desleal. La compensación ordenada fue de $35 millones, menos de lo que Ricardo había pedido, pero sustancial. Tecnomundo apeló, pero eventualmente llegaron a un acuerdo de $28 millones para evitar años adicionales de litigios. Márquez tuvo que renunciar como CEO, su reputación completamente arruinada. La empresa que había construido durante décadas quedó manchada permanentemente por el escándalo. Pero para Ricardo, el dinero recuperado era secundario. Lo que realmente importaba era la vindicación, la confirmación pública de que él había sido la víctima, no el villano. Que sus valores y su carácter, a pesar de haber sido puestos a prueba de la manera más brutal, seguían siendo sólidos. Durante todo este proceso, Ricardo aprendió lecciones dolorosas pero valiosas.
Aprendió que el éxito financiero no garantiza el éxito en las relaciones personales, que la soledad no es una buena consejera cuando se toman decisiones sobre el amor, que las señales de alarma existen por una razón y deben ser atendidas, no ignoradas. Pero también aprendió sobre su propia resiliencia. Descubrió que el mismo espíritu que lo había llevado desde un barrio pobre a construir un imperio millonario, también podía ayudarlo a reconstruir su vida después de que fuera destrozada, que caer no era el final, sino potencialmente un nuevo comienzo. 3 años después del escándalo que casi lo destruyó, Ricardo Valente se encontraba en un lugar muy diferente, no solo física, sino emocionalmente. Había vendido el penthouse donde vivió con Vanessa, incapaz de permanecer en un espacio tan cargado de recuerdos amargos. Se mudó a un departamento más modesto, pero lleno de luz, decorado con su propio gusto, no el de alguien más. Su empresa no solo se había recuperado, sino que había evolucionado. Ricardo implementó cambios fundamentales en su modelo de negocio, diversificando más allá de las tiendas físicas hacia el comercio electrónico y servicios tecnológicos. Las tiendas que había cerrado durante la crisis fueron reemplazadas por centros de distribución más eficientes. Más importante aún, cambió la cultura de su empresa. Estableció un código de ética más riguroso, sistemas de seguridad informática mejorados y protocolos para proteger información confidencial. Pero también hizo algo más personal. Creó un programa de bienestar para empleados que incluía terapia psicológica gratuita. Si él había necesitado ayuda para superar el trauma, reconocía que otros también podrían necesitarla. Ricardo se volvió un defensor vocal de la salud mental en el mundo empresarial. Dio conferencias compartiendo su historia, no con vergüenza, sino con honestidad brutal. Hablaba de cómo el éxito puede aislarte, de cómo la vulnerabilidad emocional no es debilidad sino humanidad. Sus charlas resonaban profundamente con otros empresarios que habían enfrentado sus propias crisis personales. Una noche, 2 años después de todo el drama legal, Ricardo recibió un mensaje inesperado. Era de Miguel Torres, el empleado que había tenido el coraje de contarle sobre Vanessa y Márquez. Miguel le pedía reunirse para tomar un café. Cuando se encontraron, Miguel le dijo algo que Ricardo nunca olvidaría. «Jefe», le dijo Miguel, «he trabajado para usted durante 17 años. Vi cómo construyó este imperio desde casi nada. Vi cómo trató a cada empleado con respeto, incluso cuando la empresa pasaba por momentos difíciles. Lo que esa mujer le hizo fue terrible, pero no cambió quién es usted en su esencia. Eso es lo que todos en la empresa sabemos, y por eso seguimos aquí». Esas palabras significaron más para Ricardo que cualquier veredicto judicial o recuperación financiera. Le recordaron que su verdadero legado no era el dinero que había ganado o perdido, sino las vidas que había tocado y las relaciones genuinas que había construido a lo largo de los años. En cuanto a su vida personal, Ricardo aprendió a estar cómodo con la soledad, no la soledad vacía que había sentido antes de Vanessa, sino una soledad productiva, un espacio para conocerse mejor a sí mismo. Retomó hobbies que había abandonado. Volvió a jugar fútbol los domingos con amigos de la infancia, comenzó a leer filosofía, incluso tomó clases de cocina. No se cerró completamente al amor, pero aprendió a ser mucho más cauteloso y consciente. Cuando eventualmente comenzó a salir con alguien nuevamente, fue con una mujer llamada Patricia, una profesora de literatura que no tenía idea de quién era Ricardo cuando lo conoció en una librería. Ella no se impresionó por su riqueza, de hecho, inicialmente no sabía nada al respecto. Su relación se desarrolló lentamente, basada en conversaciones genuinas sobre libros, arte, la vida. Patricia ganaba un salario modesto, pero estaba contenta con su vida. Nunca le pidió regalos caros o viajes extravagantes.
Cuando finalmente Ricardo le contó toda su historia con Vanessa, ella escuchó con compasión, pero sin lástima. Le dijo que todos cometemos errores, especialmente cuando se trata del corazón. Ricardo también reconectó profundamente con su familia. Pasaba los domingos con su padre, ahora de casi 80 años, escuchando historias de los viejos tiempos. Su hermana Claudia se convirtió en su consejera de confianza no solo en asuntos personales, sino también empresariales. La incorporó formalmente a la junta directiva de su empresa, reconociendo que su perspectiva honesta era invaluable. Estableció una fundación con parte del dinero recuperado de los acuerdos legales. La fundación se enfocaba en ayudar a emprendedores de bajos recursos, ofreciendo no solo capital, sino también mentoría y educación empresarial. Quería asegurarse de que otros jóvenes, de orígenes humildes, tuvieran las oportunidades que él había tenido que crear para sí mismo. Una tarde, mientras revisaba solicitudes para la fundación, Ricardo se encontró con la historia de un joven de 24 años que le recordó a sí mismo. Hijo de trabajadores de fábrica, trabajando de noche mientras estudiaba durante el día, con una idea de negocio innovadora pero sin recursos para implementarla. Ricardo no solo aprobó su solicitud, se convirtió en su mentor personal. Cada semana se reunía con el joven, compartía sus experiencias, tanto los éxitos como los fracasos. Le advirtió sobre los peligros del éxito, sobre cómo el dinero atrae tanto a personas genuinas como a parásitos, sobre la importancia de mantener los pies en la tierra sin importar cuán alto vueles. Un día, el joven empresario le preguntó directamente sobre Vanessa. Había leído sobre el escándalo en Internet y sentía curiosidad. Ricardo pensó cuidadosamente antes de responder. Le dijo que esa experiencia, por dolorosa que fue, le enseñó lecciones que ningún libro de negocios podría haber enseñado. Le enseñó que el carácter importa más que la apariencia, que las señales de alarma existen por una razón y deben ser escuchadas, que el amor verdadero se construye sobre respeto mutuo, no sobre deslumbramiento superficial, que la arrogancia es un veneno que destruye todo lo que toca, desde las relaciones personales hasta los imperios empresariales. 5 años después del escándalo, Ricardo Valente había no solo sobrevivido, sino prosperado de maneras que nunca imaginó. Su empresa había alcanzado una valoración de $120 millones, superando su valor previo al escándalo. Pero más importante, había encontrado algo que el dinero no puede comprar: paz interior, relaciones genuinas y un sentido renovado de propósito. Y Vanessa. Ricardo a veces leía sobre ella en las noticias de sociedad. Después del escándalo, su reputación quedó tan dañada que tuvo que salir del país. Se mudó a Europa, donde, según rumores, seguía buscando hombres ricos para manipular. Pero ahora su nombre aparecía en búsquedas de Google asociado con fraude, haciéndola una marca tóxica para cualquiera que investigara su pasado. Sebastián Márquez nunca se recuperó profesionalmente. Tecnomundo fue vendida a un conglomerado internacional por una fracción de su valor anterior. Márquez intentó iniciar nuevos negocios, pero el estigma del espionaje industrial lo siguió a donde fuera. Los inversores no confiaban en él, los socios potenciales lo evitaban. Ricardo no sentía placer por sus desgracias, pero tampoco sentía lástima. Había aprendido que las consecuencias son parte natural de nuestras acciones. Vanessa y Márquez habían elegido el camino de la manipulación y el fraude, y ahora vivían con los resultados de esas elecciones. En la actualidad, Ricardo se despierta cada mañana en su departamento lleno de luz, a veces solo, a veces con Patricia a su lado. Prepara café, lee el periódico y va a trabajar en una empresa que construyó 2 veces, una desde cero y otra desde las cenizas de la traición. Ha aprendido que el verdadero éxito no se mide solo en millones de dólares o en el número de tiendas que posees,
Se mide en la calidad de tus relaciones, en tu capacidad de mantener tu integridad bajo presión, en tu habilidad para levantarte después de ser derribado. Ha aprendido que la arrogancia destruye todo lo que toca, pero la humildad construye cimientos que pueden resistir cualquier tormenta. Que el amor real no exige cambiar quién eres, sino que te acepta y te ayuda a convertirte en la mejor versión de ti mismo. Y quizás, lo más importante, ha aprendido que los errores, por dolorosos que sean, pueden convertirse en las mejores lecciones de tu vida si tienes el coraje de aprender de ellos en lugar de amargarte por ellos. Y así termina esta historia que nos muestra cómo la arrogancia puede destruir no solo relaciones, sino vidas enteras. Ricardo Valente aprendió de la manera más dolorosa que no todo lo que brilla es oro, y que el verdadero valor de una persona no está en su apariencia o en sus exigencias extravagantes, sino en su carácter e integridad. Ahora queremos saber su opinión. ¿Creen que Ricardo debería haber percibido las señales más temprano? ¿Han pasado por alguna situación donde la arrogancia de alguien afectó sus vidas? Déjenos su comentario aquí abajo. Queremos leer cada uno de ellos. Si esta historia tocó su corazón o los hizo reflexionar, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos episodios. Y ya que llegaron hasta aquí, no dejen de ver el próximo video que vamos a recomendar, porque tenemos más historias impresionantes que los van a sorprender tanto como esta. Recuerden, el éxito sin valores es un castillo construido sobre arena. La verdadera riqueza está en quienes somos, no en lo que tenemos. Hasta la próxima.